tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Estela Maris Julián. Hoy tengo el gusto de presentar a Andrea Diegues. La actividad de hoy la ha llamado Autolesiones en la adolescencia. Estas actividades del mes de junio son actividades que surgió en nuestro cártel de enseñanza y transmisión en la persona de Flora Salem, Fernando Montañez, Esther Romano y yo, que decidimos poner esta humilde marca, en nuestra actividad como cártel, que termina el martes próximo con Alejandra Rodrigo, quien nos va a hablar de una lectura posible de la problemática del cuerpo y la identidad. Bien, presento a Andrea Diegues. Andrea Diegues es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde hace bastantes años. Ha presentado trabajos en la reunión Lacan-Americana de Psicoanálisis y ha escrito en el cuaderno Sigmund Freud, que es el libro insignia de nuestra escuela, así como en la revista Psicoanálisis y Hospital. Bueno, gracias Andrea por aceptar la invitación. Antes de cederte la palabra, te pregunto si después querés que abran los micrófonos y la gente pueda hacerte la pregunta, o si preferís que sea a través del chat. ¿Cómo te viene o te da igual? No, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que sea más fácil o te resulte a vos más cómodo para coordinar. Bueno, vamos viendo cómo va surgiendo. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Le cedo la palabra y me muteo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias al cártel de enseñanza y a Esther Romano por cursarme la invitación a participar de estas noches de junio en este espacio que inaugura el cártel de enseñanza, posición del analista ante las consultas de este tiempo. Yo voy a hablar de las autolesiones en la adolescencia. En principio les quiero contar un poco que esto es un trabajo de investigación que vengo realizando hace mucho tiempo, más de lo que yo me imaginaba, que todo se inició con un cártel chiquito sobre marcas en el cuerpo, acá en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, con Liliana Donsis, Esther Mano y Pablo Capdeville. Y bueno, y ahí me enganché con las autolesiones y seguí hasta ahora, y seguiré hasta que pueda, que también precipitó un seminario que dicté el año pasado en el primer cuatrimestre y del cual Estela Maris Julián estuvo como participante y interlocutora, con lo cual me pone muy contenta que también seas vos quien coordine la actividad. Bueno, entonces, dicho esto, voy a compartir, digamos, un pequeño eje que pensé y que piensen que son ideas que están como en permanente trabajo. En principio me parece importante poder establecer algo que en principio se mostraba de manera junta, que son las autolesiones y las automutilaciones. Pero después de más o menos alrededor de la década del 90, se empiezan a separar los campos, quedando las automutilaciones de un lado y las autolesiones del otro. Y es importante para mí esta diferencia porque tendríamos que ubicar, por ejemplo, las automutilaciones como la tendríamos que entender como la amputación, el corte o la invalidación de una parte del cuerpo a los fines de cambiar o arreglar algo que se le presenta a esa persona de manera defectuosa. Yo aclaro que no tengo experiencia en automutilaciones, pero sí hay un ejemplo en el cine, en la película Girl, no sé si la pudieron ver, donde el muchachito, ¿sí? Que está en la escuela de ballet, inicia un proceso de transformación de su cuerpo en mujer y realiza un tratamiento hormonal y a futuro se está pensando en una cirugía para amputarle el órgano genital. Como esa cirugía se aplaza por diferentes razones que están ahí descritas en el transcurso de la película, él decide amputarse su órgano genital por cuenta propia.
Y después ahí aparece, bueno, el destino de todo lo que ocurre en el transcurso de la película, que bueno, eso después lo pueden ver. Ahí tenemos un ejemplo de lo que podría ser una amputación de algo que se vive de manera defectuosa. En cambio, las autolesiones tienen otro tipo de estatuto, más bien son conductas, porque dentro de las autolesiones hay muchas, es quemarse, rasguñarse, golpearse la cabeza contra la pared, cortarse, lo que conocemos como cutting o cutting, que es a lo cual yo me voy a dedicar hoy específicamente, porque es una de las tantas autolesiones que hay, no es la única. Pero las autolesiones apuntan a infligir un daño sobre sí mismo. ¿Por qué se inflige a alguien daño sobre sí mismo? Porque es a los fines de aliviar un sufrimiento. Suena paradójico, ¿no? Pero es a los fines de aliviar un sufrimiento. La agonía de vivir y el penar de la existencia es lo que está en juego. Entonces, digo que es una distinción importante diferenciar las automutilaciones de las autolesiones porque las primeras están al servicio de poder, mediante alguna acción de corte en alguna superficie del cuerpo, corregir y modificar algo que se vive defectuoso. Y las autolesiones apuntan a aliviar un sufrimiento que se viene llevando en silencio. Específicamente voy a hablar de cutting. Lo primero que voy a decir con respecto al cutting o cutting, podemos usarlo indistintamente, es que es una palabra importada de la lengua inglesa. La traducción más exacta o la más parecida en nuestro idioma podría ser cortarse. Sin embargo, ¿por qué digo que es una palabra importada de la lengua inglesa? Porque decir cutting implica un tiempo verbal que es un presente continuo con sentido de futuro inmediato. ¿Qué significa esto? Que hay una acción que se inicia en el presente y que tiene efectos sobre el futuro inmediato. La acción que se inicia en el presente podría ser el acto de cortarse, ¿no? De cortar. Las consecuencias en un futuro inmediato es el alivio de un sufrimiento, al precio de dañarse la piel, de un daño en la piel. Hay un alivio que perdura, hay una tranquilidad que perdura por un tiempo al precio de un daño en la piel, ¿sí? El dolor que está en juego, después lo vamos a trabajar un poco mejor, es un dolor psíquico, un dolor moral, diría Freud. Se escucha en el consultorio, sé que está mal cortarse, pero cuando lo hago siento alivio. Tenía mucha bronca, mucho odio por lo que me dijeron y me corté. El cutting son cortes superficiales porque en general no implican ninguna intervención de sutura médica en general, ¿sí? Que realizan las jovencitas, lo que hablábamos en la previa, como se dice ahora, en la previa antes de largar con la actividad, es que en mi experiencia clínica un solo varón vi de 13 años, después todos los casos que traje hoy y algunos que, bueno, que no fui poniendo, inclusive la literatura, porque hay mucha literatura para el público joven, para las adolescentes, hay mucha literatura de novelas autobiográficas que ellas leen, porque bueno, se sienten identificadas. Entonces lo que decía es que mayormente la población es juvenil, puberal, adolescentes, y los cortes se los realizan con objetos tales como sacapuntas, cúter, tijeras. Las partes del cuerpo más afectadas son las muñecas, los brazos, el abdomen, los muslos, los glúteos, pocas veces la cara, un solo caso vi de la cara, pocas veces es la cara, y en general es un acto solitario, lo hacen en silencio, puede ocurrir en la escuela o en la casa. No son visibles a la mirada de el entorno. A veces lo hacen solas y a veces lo hacen acompañadas. Suele haber páginas de internet, blog, y actualmente hay aplicaciones por WhatsApp, ¿sí? Es que uno se puede descargar, no por WhatsApp, no hay aplicaciones en el celular, donde las chicas cuentan los días
que pasan sin cortarse, inclusive hay aplicaciones que hacen el conteo, que en la época en que yo, digamos, en la época en que yo arranqué con todo esto no existían estas APP, digamos, y ahora sí, en donde cuentan, digamos, el tiempo que pasan los días que pasan sin cortarse. Muchos autores, ya sea del ámbito psicoanalítico, psiquiátrico, inclusive la antropología, que ahora me voy a dedicar en un autor que a mí me encanta, ubican al cutting dentro de lo que en la adolescencia se suele llamar marcas en el cuerpo. Esto está incluido como marcas en el cuerpo, ubican las autolesiones, el tatuaje y el piercing. Sin embargo, a mí me parece que es importante establecer una diferencia entre esto que en principio llamamos marcas en el cuerpo. Rápidamente, digamos, lo que podemos decir del tatuaje que se origina en la Polinesia, se inicia en la Polinesia, los tatuajes eran usados como ornamentación corporal, de hecho Lévi-Strauss habla de la tapicería de la piel, y el tatuaje le permitía al individuo, ¿sí?, a través de un tatuaje, pertenecer a un grupo. Esto es lo que retoma, por ejemplo, uno de los antropólogos como Lévi-Strauss, cuando habla de la tapicería de la piel, porque le ubica al tatuaje entre la imagen y la persona un lazo simbólico, ¿no? Dice él que entre el grafismo y la pintura, como representación, y el individuo, hay una relación simbólica. En el caso de él, en ese momento, planteaba que el tatuaje posibilita, por ejemplo, el pasaje del individuo biológico a un ser social. En la vía, digamos, de la lectura que fui haciendo, me encontré con Freud en Tótem y Tabú, y él, inclusive Lacan en el Seminario 5, también lo trabaja por si lo quieren leer, ¿sí? Hace una especie de emparentamiento entre el tótem y el tatuaje, ¿no? Pero el emparentamiento, es decir, no son iguales, pero sí se puede establecer algún tipo de relación. ¿En qué sentido? Dice, porque el tótem de las sociedades primitivas con el uso del tatuaje quedarían emparentados porque muestran la relación del hombre con el universo simbólico, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay un montón de tótem, ¿no? Por ejemplo, no sé, el águila, el tigre. Digamos, si ese tótem, si algún individuo mantiene una relación con ese tótem, esto lo plantea Freud y después los que le siguen en la antropología plantean lo mismo, no es que ese individuo se va a transformar en el tigre, ¿no? Sino que ese individuo con el tótem mantiene un lazo simbólico individual y colectivo, ¿no? Entonces yo pensaba, por ejemplo, qué sé yo, cómo serían, digamos, el tatuaje. Vio la gente, hay tatuajes que los llevan muchas personas, por ejemplo, la cara de Maradona, digamos, un álbum en particular, que yo lo tengo en CD y no me lo tatué, un álbum en particular de los Redonditos de Ricota, por ejemplo, ¿no? Que muchos adolescentes se tatúan ese álbum tan conocido que fue Octubre, que fue escrito, digamos, y que habla de la libertad y demás. Entonces, por ejemplo, si todos se tatúan los redondos, o por ejemplo, todos se tatúan, un conjunto de individuos se tatúan el escudo de Boca, por ejemplo, uno podría decir que entre la insignia y la marca hay un lazo individual y bueno, y para cada uno Maradona es algo, para cada uno ese álbum de los redondos es algo, para cada uno, qué sé yo, Boca puede representar ser campeón. Entonces, eso dice, ese que se tatúa dice que ese escudo es el lazo individual al cual se identifica al modo de una insignia algún ideal, campeón, libertad, Dios, digo por los 3 tatuajes que fui eligiendo, ¿sí? Y además da también pertenencia colectiva. O sea que en el tatuaje se ve lo colectivo y lo individual en tanto el lazo simbólico que cada uno establece con la marca.
sería al modo de una insignia. En cambio, el piercing, por ejemplo, ¿no? Porque digamos, las chicas que practican el cutting pueden venir con tatuaje, con piercing y con cutting, ¿sí? Pero bueno, no son exactamente las tres cosas lo mismo. El piercing, por ejemplo, es una práctica que se inicia en los esquimales y que apunta a perforar, a agujerear una parte del cuerpo, ¿no? Para colgarse argollas, aros. Está del lado de la ornamentación, del arreglo del cuerpo. Es un ritual, el piercing es un ritual en la época de los esquimales, no ahora. También es cierto que van cambiando con la época los significados, porque en el piercing se indica el pasaje de la niñez a la pubertad, ¿no? Y la disponibilidad del ejercicio de la sexualidad. Por ejemplo, también el piercing puede significar en algunas poblaciones que los varones, ya asumiendo la mayoría de edad, pueden ir a casar con los más viejos. Actualmente el valor del piercing cambió. Actualmente queda del lado del erotismo, del lado del autoerotismo, no tiene el mismo significado que antiguamente. Con estas dos cuestiones mínimas, si ponemos el tatuaje del lado de la insignia y ponemos el piercing del lado como valor actual del lado del erotismo, vemos que el cutting es de otra estofa, vemos que el cutting es, digamos, de otro calibre, ¿no? Más bien es la manifestación de un sufrimiento amordazado, silenciado, enmudecido, que no tiene otra vía de expresión que no sea por el daño en la piel. Por eso digo que plantea la paradoja, ¿no? No quedan estos cortes del lado de la insignia al ideal del yo, ni tampoco del lado de la tapicería de la piel, del decorado del cuerpo, ¿no? Para esto me recomiendo que si quieren leer, hay un antropólogo que yo sigo mucho, que se llama, por ahí lo conocen, que se llama David Le Breton, es un antropólogo francés que vino acá a la Argentina, fue traído por el equipo de antropología forense acá a la Argentina. Muchas de las investigaciones trabaja mucho lo que son las autolesiones y las conductas de riesgos en los adolescentes. El libro que yo leí, que me encantó, se llama La piel y la marca, pero hay un sinnúmero de libros de él, y muchos de los resultados de sus investigaciones las realizó acá en la Argentina, sobre todo la teorización sobre las autolesiones. Y él trabaja muy bien el valor de la piel en las autolesiones. Ahí las pone a todas iguales, desde el cutting, desde rajuñarse, quemarse, escararse, desde eso. Y lo que dice es que se trata de inscribir en la piel un pasaje de sentido. Esto que parece difícil es bastante interesante porque él dice que hay algo de la existencia que está en juego en las autolesiones, ¿sí? Y que el pasaje por el corte en la piel es para desprenderse de una identidad mortífera, de una identidad de la cual se quieren sacar de encima. Me detengo brevemente con relación a la identidad, ¿no? La identidad a veces es como mala prensa en el ámbito psi, pero sin embargo me parece que es importante, porque por ejemplo, cuando Estela me presentó recién, dijo, ella es psicoanalista, es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, eso es identidad, es decir, está anclada en el ser. Soy eso parcialmente, es una identidad no toda, es una identidad fragmentaria. Me parece que el cutting plantea, si sigo a Le Breton con lo que él trabaja, digamos que es una identidad totalizante. Después esto, avanzada la reunión, lo voy a poder, digamos, decir un poco más desde la mirada lacaniana. Pero, por ejemplo, traje un caso que saben que fue mi primer caso que vi de cutting, una chiquita hace muchos años, no importa, de 13 años, se cortó los brazos, llora todo el tiempo, se encierra en el cuarto, está triste, silenciosa, enojada. Concurre a un colegio técnico industrial en contra de su voluntad.
El pasaje de la escuela primaria a la secundaria produjo el inicio del acto de cortarse. La pérdida de una amiga en el pasaje de escuela, que la amiga también se pasó de escuela, nada más que quedaron en turnos distintos, la pérdida de una amiga que le devolvía una imagen amable de sí no fue sin consecuencias. Por ser la hija mayor, tenía que ayudar en la casa con los quehaceres domésticos. La madre fue soldado voluntario y recibió instrucción militar. Ella se cortaba en el recreo, en la escuela, en el recreo. Avanzadas las entrevistas con ella, un caso dificilísimo, uno de los primeros casos dificilísimos que tuve. Ella, avanzado, digamos, las entrevistas con la madre y con la paciente, se pudo decir lo siguiente: la Cenicienta y el soldado de mamá no daban lugar para el recreo. El corte, el cutting, para salir de eso, sigo a Le Breton y construir una nueva identidad. En la lastimadura, dice él, se afirma una existencia nueva. Entonces, ¿qué valor tiene la piel, no? La piel que habito. La piel, bueno, Lacan trabaja mucho lo que es la piel como la envoltura del cuerpo, el límite entre el interior y el exterior, es lo que diferencia a una persona de la otra por sus características, pero la piel también conserva las marcas de la historia de cada uno, fracturas, vacunas, cirugías, paso de los años. Recuerdo una nena, no es paciente, una nena de más o menos chiquita, que no sé, tendría 4 años. En la pileta, así en una situación de domingo, en la pileta dice: yo tengo esta marca en el brazo, y se señala en el brazo, cuando me dieron la vacuna BCG, ¿no? Aunque ella no sepa muy bien para qué y qué es la vacuna BCG, pero alrededor de esa marca puede armar una historia ficcional. Y me dolió, y mi mamá me llevó a tomar la merienda, y después me llamó la abuela y me trajo un álbum de figuritas, etcétera, etcétera. Construir una historia en la piel, ya que en las marcas de la piel se leen los eventos de la vida. Hay una publicidad ahora que está de moda, que yo no me acuerdo si es de jabón Dove o de qué, en donde aparecen todas mujeres es de jabón Dove, Flora, que has de mover así la cabeza, ¿te acordás si es de Dove? Bueno, en donde aparecen todas las mujeres y hay una que dice: amo mis estrías, me amigué con mis estrías, para publicitar el jabón, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Ahí tenemos también otro ejemplo. Pero también Le Breton plantea lo contrario, ¿no? Este antropólogo que digo que es interesante su planteo, porque dice que en la piel puede ocurrir lo inverso, ¿no? Esa identidad insoportable, como por ejemplo en este caso primero, Cenicienta, soldado de mamá, como en el caso que presenté un trabajo en la Lacano donde a la hija le decían la lesbianita que no te deseé, o en otro caso que después lo voy a desarrollar un poco más, el culo de papá, ¿sí? Esa, digamos, identidad insoportable, alguien puede querer deshacérsela, sacársela de encima y marcar la piel. A los fines de seguir existiendo, porque no tomé este sesgo, pero hay una línea interesante, inclusive que ha modificado muchas de las clasificaciones que se han hecho, porque al principio las autolesiones quedaban del lado de los intentos de suicidio, pero esto se comprobó que no es así, no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, es otro sesgo. Por eso digo que se lastima la piel o se corta o se produce ese tajo en la piel a los fines de seguir existiendo, está del lado de la existencia. Bueno, me acordaba una de las cuestiones, voy así contando la cocina de lo que fui leyendo a medida de que fui atendiendo pacientes. Una de las cuestiones que me llamaba la atención, ¿sí?, es la pregunta ¿te lastimás? ¿Te duele? ¿No? De preguntar, ¿te duele? Y ellas decir no.
no me duele. ¿Te duele cuando te cortás? No, no me duele, ¿no? Entonces me pareció, y eso me llevó a leer, hay toda una teoría neurobiológica muy interesante que plantea la neurociencia sobre el dolor, que no me voy a meter acá, pero me llevó a repasar lo que Freud trabaja en el proyecto de psicología sobre la vivencia del dolor. Digamos, tendríamos que diferenciar lo que es el dolor físico del dolor psíquico, ¿no? Freud plantea el dolor psíquico como una dimensión cualitativa, ¿no? La vivencia del dolor dice que el dolor es una cantidad que se vive cualitativamente como displacer. Me duele el alma, me duele la vida, sé que está mal, pero necesitaba sentirme viva. ¿Qué plantea él con respecto al dolor? Que cuando la carga energética proveniente de un estímulo del mundo exterior hace aumentar la carga energética endógena, es decir, aumenta la tensión en el aparato psíquico, ¿sí? Sobreviene el displacer. Ese displacer cualitativamente es registrado como dolor psíquico, por ello lo dicen bien, no me duele el brazo, me duele el alma, me duele lo que me dicen, me da odio que me traten así. La fuente, dice Freud, de este displacer proviene de afuera. Hay un objeto hostil que por diferentes situaciones de la vida cotidiana es investido nuevamente por nuevas percepciones y entonces se catequiza el recuerdo generando el dolor psíquico. Como el aparato, ¿no? Porque hay una respuesta acá económica también, como el aparato tiende a evitar el displacer, ¿sí? Y que ese displacer se desprenda desde el interior del cuerpo, siempre ahí Freud lo que plantea es que se desprende por medio de una acción, de un acto, y el acto es motriz, dice Freud, ¿no? El acto es motriz. Y eso es el punto en donde lo que viene como acto motriz ahí es el corte. Entonces ya tenemos un primer enlace que podemos hacer, que es frente al displacer, corte. Frente a ese aumento de tensión, corte. ¿Sí? Porque no, por el momento no hay otra manera de resolverlo. Por el momento no hay otra manera de resolverlo. En psicopatología de la vida cotidiana, Freud tiene un apartado donde trabaja lo que son los actos de torpeza o conductas erróneas. Y ahí, es un texto de 1900, y ahí habla de las autolesiones, ¿no? ¿Qué plantea Freud ahí? Ahí habla de las autolesiones y de las automutilaciones de manera indistinta, obvio, ¿no? La época. ¿Qué plantea Freud ahí? Que a veces hay conductas o actos de torpeza, como lastimarse, cortarse, romperse una pierna, caerse, llevarse algo por delante, que generalmente son tomados por la gente como actos erróneos, tontos, torpes, pero que para él inclusive que a alguien se le vaya la mano con un cuchillo, pero que para él esto no es así, obviamente. ¿Qué va a decir Freud? Freud no era ingenuo y no creía en el azar ni en las casualidades. Él lo que plantea es que esto más bien es la solución de un conflicto psíquico, que por ahí no está disponible al yo. Y pone el ejemplo ahí de una mujer, ¿no?, que pertenecía a una familia burguesa, adinerada, y que le gustaba bailar. Van a una fiesta, ella con su marido, van a una fiesta, la mujer baila, baila hasta descollar la pista, digámoslo así, ¿sí? Hasta romperla, como lo dicen los chicos, ¿no? Y además goza en el baile. Cuando termina la fiesta, el marido le dice, te has vuelto una prostituta. Transcurrido unos días, la mujer sale a la calle y a raíz del mal estado del asfalto, ¿sí?, se rompe la pierna, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta la frase te has vuelto una prostituta en el yo? Pensemos que en la época 1900, la época freudiana, de decir te has vuelto una prostituta es un comentario degradante, injuriante, queda el yo, digamos, devaluado.
Aparte, el comentario no viene de cualquier persona, viene de su partener, ¿no? Esto es lo que también ubica Freud, viene el comentario del marido, de su partener. Es un comentario peyorativo, herida narcisista que la fractura de la pierna pone de manifiesto. Este ejemplo freudiano, que si quieren lo pueden leer en Psicopatología de la Vida Cotidiana, me hizo acordar acá, se estrenó hace muchos años una película que fue un caso verídico. La película se llama Absurda, ¿te acordás, Estela, que lo trabajamos en el seminario? ¿Sí? Absurda, está el libro. Es un caso verídico, es la chica que se casó con un periodista, que no me acuerdo, un periodista bastante conocido de uno de estos multimedios, y escribe un capítulo que se llama El frío del sacapuntas. Y dice así, esto lo leo textual. La automutilación o self-injury, así la llaman en internet, me interesé en el tema y descubrí que no era la única que lo utilizaba como método de sustento, como manera de seguir viva sin que te consuma el dolor. Quizás se digan a sí mismos que son feos, inútiles, que nadie los quiere. El dolor que nos puede causar nuestras propias palabras no tiene límites. Si nos cortamos es porque sentimos que hay algo positivo en el acto. Sabía que no estaba bien, pero era aquello o vivir muriendo. Hace relativamente poco recibí una derivación de una joven de 14 años. ¿Sí? Tuvo varias mudanzas, desarraigo, lazos escolares y de amigos que se desarman. De vivir afuera, digamos, afuera bien alejada de la ciudad, vino a Buenos Aires. Colegio nuevo, amigas nuevas, pérdida de las referencias y coordenadas temporespaciales. Viene la pandemia y su consecuente aislamiento. No le da tiempo a ella a alojarse, se queda sola encerrada en la casa. Solo entabla el vínculo con una chica. Es el único lazo que pudo armar en esta nueva, con una chica, a quien dice que la ama. Se establece una relación bastante mimética entre ambas. Si una come, la otra también. Si una se viste de este modo, la otra también. Salvo que hay una diferencia que la separa, que es el interés por la escuela. Mi paciente tiene interés por la escuela y la otra no. Discuten, se pelean, algo pasa y la joven se desarma, se corta por todos lados, la cara, la espalda, las muñecas. El dolor no cesa, no tiene freno, se quema con una vela y por último toma unos cuantos comprimidos de un analgésico. Termina en la guardia de un sanatorio internada. Ahí la conozco. Primero la atiendo en la guardia por videollamada porque la quería ver y después ya vine al consultorio. Al cortarse, diría yo así, al cortarse el único significante que la mantenía unida, se cortó, ¿no? Se cortó. Es interesante, por ejemplo, en este caso, pero sirve para todos, digamos, sin hacer universal, ¿no? Porque, por ejemplo, cuanto más la familia un poco se desespera en estas situaciones, entonces empieza como una conducta restrictiva, ¿no? Y entonces, cuanto más cortante, más corte. Es paradójico, cuanto más restricción, más corte. Voy a compartir pantalla. Analía, ¿estás ahí? ¿Está Analía o Emiliano? Ahí está, ya está. Ah, me habilité. A ver. Acá. ¿Cómo era? Me tiene que salir. ¿Se ve? No, no se ve, ¿no? Si se ve, Ah, tienes ¿se que ve? poner el cursor sobre la No, imagen que quieras ampliar. no, tenés está. que, André, tenés que dejar de compartir, abrir lo que querés abrir y después. Al revés. Ay, cierto, siempre hago lo mismo. ¿Podés creer? Siempre. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve esto? ¿No? Sí, Ahora genial. sí, ahora sí. Bueno.
Lacan, quiero ubicar algunas cuestiones. Lacan en el seminario 5, en la clase 17 y 18, trabaja, digamos, la relación entre la demanda y el deseo. A mí me sirvió muchísimo esto para poder ubicar la hipótesis que quiero plantear hoy, que me parece, la hipótesis la planteo, después la desarrollo, que en el cutting deseo y demanda están juntos, quedando el sujeto reducido a tú eres eso en mi demanda. Esa es la hipótesis, ahora la voy a desarrollar. Acá plantea Lacan tres, digamos, pisos, porque esto después lo va a trabajar en el grafo la subversión del sujeto. Tenemos, en el primero, acá la flechita, empiezo por acá, ubica el deseo. Tenemos tres términos, el sujeto, el deseo, el sujeto y el A. Este A pequeño y acá el moi. ¿Qué va a decir Lacan acá? Que este A pequeño es nuestro semejante. ¿Ven cómo va la flecha del moi al idea? Es nuestro semejante en tanto muestra la imagen de nosotros mismos y estamos retenidos, ¿sí?, en esa imagen, ¿sí? Es otro modo de plantear Lacan lo que trabaja en el estadio del espejo como la identificación narcisista o la constitución del yo ideal. Bien. Ahora, es interesante porque digamos, la identificación narcisista, ¿sí?, es lo que después se va a poner en relación con el deseo. La D mayúscula que está acá es la forma que tiene de decir demanda. También plantea el otro, esta A de acá es el otro, ¿sí? Y la S chiquitita que está acá es el significado. Y este es el ideal. Entonces, ¿qué va a decir? Que el otro es el lugar de la palabra. Digo acá porque como no sé quiénes están, no sé si todos los conocemos, entonces repaso rápido. El A es el otro, el lugar de la palabra. En ese lugar de la palabra se reencuentra el deseo, porque no hay modo de acceder al deseo, ven a este plano de acá, esto primero que puse acá, sino es que quede transportado por las palabras que aparecen en la demanda. O sea, el deseo queda articulado en la demanda. Después tenemos el significado. El otro está significado, con la ayuda del significante, dice, esto que tiene valor acá de las insignias, y acá ubica la constitución del ideal del yo. Es en relación con las insignias del otro que se produce por identificación, lo que Freud llama la identificación secundaria, y tiene como consecuencia la constitución del ideal del yo. Es lo que podríamos decir, lo que vimos en relación al tatuaje. Entonces tenemos el yo ideal y acá tenemos el ideal del yo. En la demanda, acá, en la demanda, la identificación se hace de entrada al objeto, primero al objeto, porque la demanda, por el hecho de ser hablante, tiene que pasar sí o sí por las palabras. Y esta demanda nace en el campo del otro primero. Pensemos en los tiempos más instituyentes. En este sentido hay una alienación de entrada. El niño en su impotencia se encuentra dependiendo de esa demanda. Pero también Lacan plantea, por eso después va a poner acá el tercer piso, o el tercer plano, o el tercer escalón, como lo quieran llamar, por eso Lacan plantea que este otro, ¿sí?, también está sometido a una dialéctica de asimilación, de incorporación o de rechazo. Es decir, el niño reconoce en la demanda que el deseo del otro está en otro lado. Y después acá ubica este triangulito que vemos acá, es el modo de representar a la cadena significante. Entonces ubica al sujeto, ven que vuelve acá a poner la fórmula de la demanda, ¿sí? Dice que la cadena significante preexiste al sujeto, marca la relación del sujeto humano con el significante, y acá interviene, incluye un elemento tercero, ¿sí?, que es el falo, ¿no? El falo simbólico.
el falo. Y dice, ven que el falo va al otro. Entonces, ¿qué dice? Que cuando este elemento interviene, porque el problema es que no siempre interviene, para decirlo de una manera sencilla, cuando interviene en el campo del otro, en el otro, ¿sí?, cambia radicalmente la naturaleza del otro. Esto me pareció interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque introduce un vacío, una falta, y hace de ese otro un conjunto vacío, es decir, le falta un elemento. El falo es un significante que tiene por función instituir en el gran otro aquello que lo cambia de naturaleza. Es decir, que no es simplemente el lugar de la palabra el otro, también es el lugar de la falta. Falo y castración acá podemos decir son sinónimos. Por ejemplo, una nena, una pacientita que atendí hace muchos años, de 9 años, para ubicar esto entre deseo y demanda, plantea lo siguiente en la consulta, ¿no? Dice, yo no sé qué quiere la maestra. Si subrayo, ¿por qué subrayo? Si escribo en rojo, ahora quiere que escriba en azul. Y así puede establecer toda la cadena de lo que quiere la maestra. Este ejemplo me pareció interesante porque en esa demanda encarnada en la maestra se puede leer un más allá, no sé qué quiere la maestra. Es una demanda que no es toda significantizada, porque como dice Lacan, ese más allá de la demanda, que es inimaginable en el deseo, ese más allá de la demanda, está posibilitado por la participación del falo, que no es más que otra cosa que decir el paso por la castración. Entonces, ¿por qué todo esto? Todo esto viene a la cuenta de que mi idea es que en el cutting, deseo y el plano de la demanda y el deseo están aplanados, están juntos. Entonces, el sujeto queda reducido a tú eres eso, el soldado de mamá, la cenicienta de mamá, ¿sí? Me caí de ese significante que me tenía atada y me caí. No hay, digamos, soy eso en tu demanda. Para poder decir esta hipótesis tengo que partir, no como está presentado acá, sino partir de la cadena significante, porque todo eso después se despliega en cascada. De la cadena significante parto en la demanda y en cascada se despliega el deseo. Bueno, una joven de 13 años, ¿cuánto tenía? Sí, 13 o 14. Una joven de 13 años se cortaba los glúteos. A su vez estaba esto asociado, que no lo dije al principio, pero en general va asociado con trastornos de la alimentación, con alguna cuestión así de falta de apetito, de ganas. Esas marcas que ella tenía en los glúteos eran tratadas como estrías por el lado de la mamá, ¿no? Con la metamorfosis puberal, el cuerpo había cambiado notoriamente. Ella venía a la consulta con un buzo, hacía calor, hacía frío, no importa, ella venía a la consulta con un buzo largo o con un buzo atado a la cintura, se tapaba la cola. Y estaba como en una encrucijada, porque por un lado el padre planteaba algo así como, pero como tu madre con la edad que tiene anda mostrando el culo y vos estás toda tapada, ¿sí? Y por otro lado, la madre, ¿sí?, que frente a la metamorfosis puberal había quedado un poco impactada por el desarrollo del cuerpo, le decía tapate. Del lado de los varones, digamos, de la familia o del entorno, era mostrar eso que vos podés. Con lo cual quedaba ella, ¿sí?, identificada al culo. Ahora, identificada al culo puede ser el punto de incestuoso, paterno, pero también puede ser lo fea que soy. Fue necesario trabajar y rearmar un nuevo imaginario. El año pasado, en pandemia, que fui al consultorio cuando ya se podía ir,
Bueno, como es un consultorio en un barrio, uno a veces se encuentra con los pacientes, me la encuentro en la farmacia, ¿sí? Hoy, ¿qué haces? ¿Qué haces, Andrea? Pim, pum, pam, charla viene, charla va. Sí, ya terminé la escuela, me voy a anotar en la facultad. ¿Qué tenía puesto ella? Ella ni se lo dije nada. ¿Qué tenía puesto? Un shortcito, ¿sí? Un shortcito como usan las chicas de 17. Digo, bueno, algo ya pasó, algo, digamos, ya pasó, pudo, digamos, no quedar, digamos, localizado ahí en el cuerpo, quedar reducido a culo. Otra joven de 12, 13, encerrada en la pandemia con su familia, como todos, bueno, como todos, comían. Bueno, cuando se hace una de las reaperturas, estas pocas que hubo, ve que le crece, ¿sí? La panza y se corta, ¿no? Se corta los brazos. ¿Al servicio de qué está ese corte? Rearmando las escenas, porque hay que rearmar las escenas. Rearmando las escenas, ¿sí? Aparece la panza de papá como interpretación, ¿no? No como interpretación, sino, digamos, armando el lugar. La panza, el lugar en el que quedó. La panza de papá. Cortar con el lugar de la panza de papá. Una cosita más para ir redondeando algunas ideas. Esperen, a ver cómo era que tenía que hacer. Acá. Dejo. Ay, ¿cómo era? ¿Ahí se ve esto? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, Lacan en el grafo La subversión del sujeto, lo mismo que trabajó en el 5, lo va a desarrollar acá en el grafo, ¿no? Esta primera parte del grafo, ¿sí? Sirve para pensar varias cosas, pero bueno, no voy a decir todo. Primero, lo que partimos de acá es del lugar del otro como el lugar de la demanda, ¿no? Y acá ubica la voz. La voz es la voz y la mirada, ¿no? Porque en este cuadrado que vemos acá, que después ustedes lo pueden leer en el texto de Lacan, en este cuadrado sirve para pensar la constitución del yo. Entonces, en la pubertad o en la adolescencia, precisamente como Freud lo llamaba la metamorfosis de la pubertad, se vuelve a reescribir nuevamente el cuerpo con el asentimiento del otro. Y a veces no hay del lado del otro asentimiento. Puede haber horror, puede haber rechazo, puede haber indiferencia. Es ese asentimiento que Lacan trabaja en el estadio del espejo del bebé, ¿no? Que da vuelta la cabeza para ver qué ve el otro en el reflejo del espejo, es lo que aparece como un nuevo tiempo de reescritura, escritura, inscripción. Eso será para cada quien, como hablábamos en la previa, porque lo que pasa es que cuando Lacan ubica acá el cuadrángulo plantea la constitución del yo como una metáfora. El yo es una metáfora, metáfora de una metonimia del otro, quedando revestido este lugar del ideal. Entonces, por un lado tenemos el campo del significado del otro y por el otro lado, acá abajo, tenemos el lugar del ideal como el punto de la identificación secundaria. Entonces, ¿qué pasa? A ver, una cosita más y ya termino. Espera. Esperen cómo era. A ver si me abre o no me abre. Acá. Bueno. Si todo tiene su origen en la demanda, en el cruce de las cadenas en la demanda, la voz del otro,
Este otro tiene que estar atravesado, como dijimos, por un elemento tercero, para que el sujeto pueda luego ejercer su demanda. Si no, esa demanda del sujeto queda rechazada, desalojada del campo del otro y el sujeto no pide. De hecho, es común en estas chicas. Todas vienen porque son traídas. En un segundo tiempo se podrá establecer el quiero ir, quiero venir. Pero en general les da lo mismo venir que no venir. Lo que ocurre, me parece a mí, si estoy planteando que demanda y deseo están aplanados, son uno, es que no se abre la pregunta ¿por qué quiere el otro? ¿Qué me quiso decir con lo que me dijo? ¿Sí? Me eyectó, esa chica que estaba sostenida de un solo significante, la amiga, ¿sí? Quedó eyectada. ¿Qué me quiso decir? No es la pancita, es la panza. ¿Qué me quiso decir el otro? No aparece esa pregunta. ¿Sí? Este campo está cerrado, no es como la pacientita. ¿Qué quiere la maestra? Que dibuje, que pinte, que escriba, que subraye. Entonces, es en el campo de la pregunta que algo del deseo propio puede ir armándose. Y a mí pensaba, ¿no? Cuando siempre decimos del deseo del otro, ¿qué es lo que pasa en el cutting cuando el sujeto queda reducido a tú eres eso en mi demanda? Es que no es de el otro, es del otro. El sujeto queda atrapado como objeto del todo junto, digo yo, ¿sí? Del otro en el campo del goce del otro y muchas veces del goce incestuoso, el culo de papá, ¿sí? Y esto es lo que genera el campo de lo siniestro, digamos. Esto es lo que resulta insoportable y se dispara al corte, porque algo de ese goce que tiene que estar velado, enmascarado, mediatizado, aparece de manera, digamos, de manera descarnada. El soldado de mamá, la cenicienta de mamá, la lesbianita que no deseé, y es lo que entiendo yo que plantea David Le Breton como el modo de inscribir otra cosa, una nueva identidad en la piel. Una paciente de 15 años, el último ya termino, de 15 años, frente al cambio de apariencia, era sancionada por su madre como lesbiana, rara. Su modo de hablar hacia alguna amiga idealizada era calificado por la madre como mi hija es homosexual. Pero el problema no era eso, sino el tono desafectivo o el tono despectivo en que era dicho lesbianita, rarita. La afectividad materna en sus comentarios eran despectivos afectivamente. La madre expresaba la desilusión. Vos no sos la hija que yo soñé. El cuerpo se viste con palabras. ¿Qué ve el otro cuando me ve? Si el otro puede ver, digamos, o no ver, o puede ver el culo, o puede ver la lesbianita, o puede ver la cenicienta. Avanzado el tratamiento, me pregunta, ¿cómo hago para no cortarme? Pregunta que aparece una vez que se localizó el sentimiento de odio hacia su madre cada vez que ésta le decía, resultaste ser una lesbianita, ahora te haces la feminista. No sos la hija que yo soñé. Bueno, cuando me pregunta qué hago para no cortarme, se me ocurre, sin saber el efecto que podía tener esto, se me ocurre decirle, bueno, descarga ese odio de otro modo. Dibujá, escribí. Así fue que trajo el dibujo de su madre, la hizo en una maqueta, ¿sí? Y la agujereó y la pinchó toda con alfileres. Y en otra oportunidad, en la otra consulta, en la otra sesión, trajo un dibujo de los padres a los cuales rayó y tachó de cabo a rabo. Es importante, me pareció importante este ejemplo, porque la piel se transformó en la hoja de papel, ya no es su brazo. El cutting es un modo de inscribir la castración del otro. ¿Sí? La castración hace marca en la piel, freno al goce del otro que aparece desnudo.
el cuerpo muchas veces deviene una carga y el yo del narcisismo se resquebraja, se ve herido en la etapa en la que se trata de tener una nueva imagen y de buscar nuevas identidades, rasgos, representaciones. Bueno, hasta acá tengo como para decir. Bueno, muy bien, la verdad, Andrea, excelente, como muy bueno me resultó tu seminario cuando lo cursé junto con vos, lo cursé con vos el año pasado, por eso la propuesta. Bueno, abrimos al espacio de preguntas, comentarios, lo que a ustedes les parezca. A ver si en el chat, creo que en el chat. A ver. Ah, no, es un comentario sobre la Rocher, cuando hablabas de las cremas, ¿viste? Bueno, es ese, que parece que la Rocher también tiene una propaganda. Mientras acá, ¿puedo hacer una pregunta? Galaxy, ¿cómo te llamas? Nancy Lima, perdón. Nancy. Después yo también. Estela, por bueno, favor. Mariana, dale, Mariana. Yo quería consultar, había tomado nota cuando comentabas los del piercing y los esquimales, que decías que actualmente quedaba más del lado del erotismo, autoerotismo. Yo tomé nota, que creo que eso dijiste. Y lo pensaba quizás más freudianamente, ¿no? Como cuando Freud trabaja en Introducción al Narcisismo, el tema del autoerotismo, y dice que es necesario para que se constituya el narcisismo, para que se constituya el yo como esta entidad, digamos, global, que algo se agregue al autoerotismo. Si bien él no lo menciona, siempre pensamos que es... Con Lacan pensamos que es como la identificación, ¿no? Que tiene que venir a sumarse a este autoerotismo freudiano para que se constituya el narcisismo. Me parecía interesante con lo que venías planteando en relación a una nueva identidad que se busca a partir del corte o de las autolesiones, ¿no? Como quizás correrse de cierta identificación, buscar otra, no sé, se me apareció eso y quería preguntarte cuál era tu opinión al respecto, Andrea. Eso. Bueno. ¿Sigo con Mariana, otra pregunta más? ¿Y Alejandra o vas respondiendo, como preferís? No, juntamos bueno, 3. Bueno, Mariana. Siempre 3, es un buen número, Andrea, juntar 3. Al menos 3. Al menos 3. Bueno, gracias Andrea por la presentación, me resultó sumamente interesante. La verdad que es la primera vez que te escucho hablar de este tema, te vengo leyendo en las distintas presentaciones, nunca había tenido la oportunidad de escuchar tu recorrido, me resultó sumamente interesante. Bueno, gracias. Se me abrieron algunas cuestiones. Vale. Una, para no explayarme mucho, tiene que ver con algo que mencionaste al pasar, pero me parece que no lo retomaste. Creo que prometiste retomarlo y no lo hiciste, que es lo que llamaste la identidad totalizante. Te digo por qué te quiero preguntar sobre eso. Sí. Porque cuando retomaste el concepto de identidad, que como bien decías está medio ninguneado en el campo del psicoanálisis, hablabas de la importancia de la identidad fragmentaria, ¿no? Ponías como ejemplo el modo particular en que te habían presentado, y ahí hay como una identidad fragmentaria, decías vos, en contrapunto, si te pude seguir, con lo que vos llamás una identidad totalizante que se pone en juego en el cutting. Y rápidamente esto me llevó a pensar también en algo del orden de una identidad totalizante respecto de lo que pasa en las cuestiones de género, donde en aquellos pacientes que necesitan, aquellas personas, podríamos decir, que necesitan apelar a la intervención en el cuerpo, como si a partir de esa intervención lo que se pusiera en juego es algo, para tomar tus palabras, del orden de una identidad totalizante. Soy mujer, soy varón, digamos. Una identidad que además parece que no sería posible de otra manera ni por otro camino que no sea interviniendo el cuerpo, porque hay quienes necesitan esa intervención y quienes no. Entonces, quería como retomar, si podés vos, retomar la cuestión de la identidad totalizante que ubicás en el cutting, para pensarla también a la luz de lo que significa la intervención en el cuerpo frente a los temas de género, ¿no? Donde
me parece que también hay algo del orden del intento de desprenderse de una identidad mortífera. Por eso lo asocié con el tema, ¿no? No sé, por ahí, bueno, capaz Alejandra la semana que viene nos desasna un poco del tema, pero bueno, me parecía interesante este recorrido tuyo porque rápidamente me hizo pensar en este tema, ¿no? En este otro tema del que me siento por ahí un poco más cerca, pero quería pedirte si podés retomar eso. Sí, sí, claro. Bien. Alejandra. Bueno, me sumo a agradecerte, Andrea, porque realmente ha sido un desarrollo que nos has traído sumamente interesante y abre a un montón de cuestiones. Voy a tratar de ser breve también yo. Evidentemente el periodo en que transcurre esto que has traído, que vos lo situás, es un periodo de mucha convulsión y, en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo y en la imagen y en la estructura. Pero no obstante eso, me parecía que yo pensaba en dos cuestiones. La primera, en esto que dice Lacan en el Seminario 24, que dice que la identidad cristaliza justamente Una identificación. las identificaciones que son tres. Con lo cual, yo creo que efectivamente, a pesar de que este autor que traías, los cortes implican sacarse, o podrían tener esa lectura de sacarse una identidad de encima, me parece que, por lo menos es la lectura que yo hago a partir de lo que vos trajiste, que son maneras de construirse o intentos fallidos de armar una identidad, justamente, ¿no? Porque efectivamente está afectada esa cristalización de la identidad, que será un proceso, ¿no? Porque son épocas de la adolescencia en donde algo de esto retorna. Entonces pensaba que la identidad mortífera, esto es lo que quiero situar, me parece que tiene que ver con los restos de la cosa, vamos a decirlo así, puestos en el cuerpo, ¿no? Porque yo te escuchaba decir, se cortó los brazos, se cortó la cola, y a mí me imaginaba los brazos, no la piel, los brazos. Vos hablabas de automutilaciones en el cuerpo, pero los cortes, los brazos, la cola, ¿no? Como esas partes del cuerpo condensada de goce incestuoso, por eso dije la cosa, ¿no? Que no pueden o que no ha sido expulsado. Intentos de expulsar ese goce del cuerpo y poder armar un cuerpo y una identidad. Entonces lo pensaba más en la línea del autoerotismo, ¿no? De algo de esa impulsividad que no ha podido tener el freno de la inhibición, como uno de los nombres del padre también, en relación a poder armar un cuerpo, porque, termino con esto, veamos de que son autolesiones que no se dan a ver, con lo cual no son mostraciones, son autolesiones efectuadas ante la mirada de quien se las ellas mismas. realiza, de ella misma, como el intento ahí de armar un cuerpo. Bueno, sí, nada más, así lo dejo acá para que puedan preguntar. Gracias, Andrea. Andrea, hay dos más, pero yo diría que contestes esto y después vamos con lo otro y ya cerraríamos, ¿sí? Bueno, perfecto. A ver, bueno, en relación al piercing como autoerotismo, digamos, lo que yo planteé es que el piercing en la actualidad, me parece a mí, en la actualidad, en nuestra cultura, no tiene el mismo valor que antiguamente, ¿sí? Digamos, tiene, lo que yo he visto en mis pacientes, quedaría del lado del erotismo del cuerpo. Ahora, después hay que ubicar en cada una que, si estamos hablando de
si estamos hablando de inscribir algo del cuerpo sexuado, del cuerpo sexual, eso me parece que no se puede universalizar. Freud dice bien algo que vos marcás, que es que cuando se produce el narcisismo como acto psíquico, no se abandona el autoerotismo, se conserva ese punto autoerótico, si no después no se activaría el tour de la pulsión. Lo de la identidad, que me parece que lo plantean las tres, podría decir lo siguiente, a ver, una cosa es lo que plantea David Le Breton, con respecto, él no es psicoanalista, ¿sí? Con respecto al análisis antropológico que hace y cultural, sobre todo en relación a la identidad. Yo cuando dije identidad totalizante, lo podría decir de otro modo. Me parece que hay algo de la identificación secundaria que no está operando, ¿no? ¿Qué es lo que podría sostener al sujeto? O sea, que ubicaría ahí algo de la identificación secundaria para traer esto que vos marcaste, Alejandra. Con respecto a la identidad totalizante, es algo que yo lo dije de un modo, digamos, porque me parece que las chicas quedan reducidas a ese punto más objetal, incestuoso, ¿no? Y soy eso en el campo del otro, y de eso me quiero deshacer. Eso es lo que yo en Entre Casa, como es la charla de hoy, llamaría identidad totalizante, ¿no? Ahora, es cierto lo que trabaja Lacan en el seminario 4, que en la identidad se puede leer algo de la identificación, o sea, yo sería, digamos, me parece que en el caso específico, estos cortes apuntan a sacarse ese lugar de resto, como vos bien decís, de encima, inscribir, a rearmar un cuerpo sexual, un nuevo cuerpo en tiempos de la pubertad, porque mi experiencia ocurre más en tiempos puberales, y creo que inclusive muchas de las intervenciones, ya sea con los padres, porque no quedan afuera de esto, o con ellas, apuntan precisamente a velar ese punto, digamos, de restos, de cosas que se quieren sacar de encima, a velar y armar. Es como un trabajo de veladura y de armadura. Bueno, diría esto nada más. No sé si respondo. No tengo experiencia, ¿sabes, Mariana, con respecto al discurso de género? Pero podría, no está mal lo que decís, no me parece, podría ir en esa línea. No tengo casuística, no atendí. Bueno, no importa, igual dejo planteada mi pregunta porque es un espacio que continúa y finaliza el próximo martes con este Exacto. tema que lo va a traer Alejandra Rodrigo, así que dejo planteada la pregunta para que Bueno, la pensemos a la luz de tu conceptualización teórica, Andrea. Me parece que podemos bárbaro. hilvanar algo ahí, Perfecto. por ahí. Perfecto. Gracias. Bien. Silvia Tomás, muy clara tu exposición. Dice, evidentemente se trata de una demanda en masa del otro. Demanda sin... estás presente, Silvia, no sé si querés decirlo vos. Estaba leyendo. Demanda sin agujerear. Si puede No, pensarse... sí, léelo, Estela. Lo único que voy a agregar es una cosa, pero léelo, Bueno, sí. ¿puede pensarse el cutting como un acting out? Sí. Silvia. Sí, esa es la pregunta, porque también existe, como vos bien marcaste, Andrea, es la singularidad. También está la que se corta y lo muestra. No es mi experiencia. Todos estos no es mi experiencia. Bien. Marcelo Céspedes debe ser. Hola, pensaba en lo que dijiste al comienzo de las entrevistas hechas, que los pacientes en su gran mayoría son mujeres y no hombres. ¿Podés explicar algo de esta cuestión? Florencia, ¿cómo pensás la idea de que las lesiones llaman a la mirada del otro a ser mostradas, leídas? Y si puedo agregaría yo algo con la palabra cutting, el ing del futuro inmediato, que me parece que hay mucha sabiduría en la palabra, porque es un corte de un dolor psíquico que no se termina de cortar por el ing, ¿no? Es un corte tras otro corte, tras otro corte, Sí, una falla del corte en lo real porque no se logra el corte en lo simbólico.
que es la pregunta del qué voy, lo que podría permitirlo a través de un análisis. Quedan en la Claro. parte, ya que usaste el grafo, quedan en la parte baja del grafo. Bueno, Y hay, Andrea. hay algo de Liliana Donsis, y ahí redondeo si querés. Ah, Tiene no el la tío. vi, perdón. No sé si Quiero está- preguntar algo. Ah, perdón, Ah. Lili. ¿Dónde andás, Lili? No te vemos. Hola, bueno, muchas gracias, Andrea, por la exposición, realmente muy interesante cómo lo intentaste o te lo teorizás, así que te agradecida, pero yo no sé si lo dijiste en el minuto 0 de tu exposición, pues entré ahí sobre el momento, ¿no? Pero en la práctica, en mi experiencia, y me parece que en lo que vos trajiste, aunque no lo mencionaste mucho, esta cuestión entre demanda, deseo y podría decir al trabajar el grafo, la falta en el otro. Hay algo ahí del orden en el cutting, del orden de la angustia. Ah, sí, sí. El corte para apagar la angustia, que me parece que estando presente, bueno, si tenés ganas de decir algo, Sí. porque me parece que es una vía que a veces es una vía por donde entrar. Claro. Bueno, con respecto a la pregunta de pasaje al acto, al acting out, y bueno, habría que ver para cada chica cómo es, para cada paciente cómo es. A veces, si yo tengo que decir algo así de entre casa, a veces me parece que es más un pasaje al acto, a veces pienso que es un acting out, no lo sé, no lo tengo. Teóricamente voy yendo de la cama al living, voy del acting out al pasaje al acto, de lo que yo, digamos, pude ir leyendo. Me parece que eso habría que ubicarlo en una a una. En mi experiencia ha sido, en general son cortes silenciosos, en silencio, en la soledad, y no sé si es esa escena estrepitosa que se muestra al otro, en algún momento eso se ve, no sé si es la intención de ellas que lo vean, en algún momento aparece, no sé si es la intención de mostrarlo. Mira, es cierto que la población más, mi casuística de todos los pacientes que vi, un solo varón vi, un solo varón, un nenito de 13 años. Pero después todas las chicas, todas las pacientes son mujeres, y te puedo contestar lo que diría este antropólogo. Lo que él plantea es que la agresividad, él nos hace un análisis más cultural, la agresividad en los varones se manifiesta de otro modo que en las mujeres, plantea él, ¿no? Ahora, creo que me parece que te podría contestar desde ahí. Es algo que es cierto, que hay más chicas. Por ahí tiene que ver con lo que Freud traía de la metamorfosis de la pubertad, ¿no? De ese cuerpo que pega una estampida y que ve el otro cuando ve. La relación a la angustia yo lo pensé como lo trabaja Freud en relación a lo siniestro. Desde ahí yo sé que vos pensás eso, porque siempre que hablamos de cutting, decís que es una respuesta frente a la angustia. Sí creo, coincido, estoy de acuerdo, pero lo trabajé y lo pienso más desde el lado de eso que le resulta espeluznante, que tiene que estar, viste que lo siniestro está emparentado con el concepto de angustia cuando lo trabaja Lacan. Entonces yo lo pienso más desde lo que genera horror, y frente a eso me deshago. Que sí, es una vía de entrada, sí, sí. Gracias, Andrea, gracias. Me hacen una pregunta interesante. ¿Te ha pasado que los pacientes te muestren los cortes? Me ocurrieron Bueno, pacientes, sí. me ocurrió a una, en general, sí. Primero, a ver, yo pregunto, ¿te cortaste? ¿Pensaste en cortarte? No pido que me muestren, solo un caso de una chica, que esta última que presenté, que se cortó y se le cayó la curita del brazo, y yo dije, bueno, si se le cayó la curita, ahí le pedí que me muestre, y se había cortado, no sé, se salvó de carambola, porque si la situación era más grave, en esa situación me tenía que ver si llamaba a la familia o llamaba al SAME.
En general, digamos, no pido que me muestren salvo cuando veo algo que como este caso, que se le cayó una curita toda ensangrentada. Yo lo que sí es preguntar si se cortaron. ¿Pensaste en cortarte? ¿Te cortás? Porque me parece que cuando uno pregunta, sabe que eso pasa y da la posibilidad que el otro pueda decir algo. No hay que tener, no es que porque uno pregunta se van a cortar. O sea, uno atiende y atiende sabiendo que esto que decía Estela es cierto, que el cutting es un circuito que en algún momento se va a ir espaciando hasta que vaya, digamos, lo simbólico entrando, para que es lo que posibilita que algo quede enlazado y eso pase a otro nivel más discursivo, a la representación. Pero yo pregunto. La pregunta, eso lo aprendí en la guardia, la pregunta habilita que el otro pueda decir. Exacto, exacto. Bueno, muy bien, ya es muy tarde, vamos a tener lamentablemente que cortar acá, la palabra, no es muy feliz. Bueno, gracias Andrea por tu exposición, muy linda. Los demás que deseen preguntarle algo más, no sé cuál es tu mail, Andrea, si lo querés decir. Bueno, lo escribo acá en el chat. Así lo escribo, exacto, escribir en el chat para que te puedan escribir los comentarios o lo que fuera que les surja. Y la próxima vez vamos a escuchar a Alejandra Rodrigo con una lectura posible de la problemática del cuerpo y la identidad. Pido que habilitemos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Andrea y le agradecemos su presencia y su participación. Muchas gracias a ustedes por charlar. Muy bueno, Andrea, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Hasta Muy luego. buena. Chau, chau.